Ahora pasemos a desarrollar 6 características del Evangelio de Marcos. 1. El Evangelio de Marcos es el más corto de los evangelios. Tiene 2 grandes partes. En la primera parte, Jesús, en su vida pública, va manifestándose poco a poco como el Mesías, Hijo de Dios. En la segunda parte, Jesús se revela como el Hijo de Dios. Esta parte abarca la pasión, muerte y resurrección. 2. El Evangelio se inicia presentando a Jesús desde su vida pública. Empieza diciendo: comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Es como el título de la obra. Recordemos que la palabra evangelio, que significa buena noticia, buen anuncio, estaba relacionado con los hechos y obras de los emperadores. Cuando Marcos dice buena noticia de Jesucristo, significa que con Jesús ha llegado la verdadera buena noticia, porque Jesús es más que un emperador, Él es el Hijo de Dios. Y así queda confirmado, primero, con el testimonio solemne del Padre Celestial en el momento del bautismo de Jesús. Capítulo 1, versículo 11. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Y segundo, con su victoria sobre Satanás en las tentaciones del desierto. Capítulo 1, versículo 12. 3. A Marcos le interesa responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y toda su obra será un presentar no tanto la enseñanza de Jesús, sino su persona en su misterio. Para ello, desarrollará su relato bajo la forma de un malentendido entre Jesús y sus interlocutores. Hay malentendido entre Jesús y sus adversarios, los fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, escribas y herodianos. Ninguno quiere reconocerlo como Mesías, y se le oponen hasta llegar a la decisión de acabar con él. Hay malentendido entre Jesús y la multitud. La gente se ve dispuesta a acoger la buena noticia, se entusiasma, pero no busca a Jesús, sino solo sus milagros. La mayoría busca que Jesús les resuelva sus problemas y terminan rechazando el mensaje de Jesucristo hasta dejarse llevar por sus jefes religiosos para pedir la muerte de Jesús y la libertad de Barrabás. Hay malentendido entre Jesús y sus discípulos. Estos están siempre cerca de Jesús. Jesús les da una enseñanza especial, pero ellos no lo comprenden. Jesús les enseña a estar ante todo al servicio del pueblo, aunque tengan que sacrificarlo todo. Pero ellos rechazan ese camino difícil. A pesar de su buena voluntad, los 12 se mueven de acuerdo a la mentalidad de los hombres y no de Dios. En el capítulo 8, versículos del 29 al 33, Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, pero instantes después no puede comprender la idea de la pasión. Entonces Jesús le llama Satanás. Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Los discípulos ambicionan la gloria y el poder, pero luego sucumben ante la prueba. Las negaciones de Pedro son el resultado del malentendido en que viven. Incluso después de la resurrección y de las primeras apariciones del resucitado, les cuesta creer.
Pero a pesar de todo, Jesús les confía su buena noticia y su misión. En adelante proclamarán por el mundo esa buena noticia de Jesús. 4. En Marcos, Jesús es el misterioso Hijo del Hombre. Esta expresión tiene su fundamento en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Designa a un hombre que supera misteriosamente a un ser humano y se refiere al Mesías, a quien se le dará el poder del reino y el dominio sobre todos los pueblos y naciones. En el Evangelio de Marcos, Jesús hace suyo este título. Se designa a sí mismo como el Hijo del Hombre. Él es el Mesías misterioso a quien no se logra entender claramente. Es un hombre que experimenta los mismos sentimientos que los hombres: admiración, ira, tristeza, decepción, compasión. Discute con los poderosos, habla frecuentemente de su muerte. Dice que el que quiera seguirlo debe estar dispuesto a morir. En vez de animar con el triunfo y dar esperanzas de victoria, advierte sobre el peligro y anuncia el fracaso. En vez de ganar batallas, habla de dar la vida. En vez de poder, exige servicio. En vez de gloria, pronostica conflicto. Es desconcertante. 5. Todos los que se acercan a él se preguntan: ¿quién es? Jesús guarda secreto sobre su identidad. Ordena callar a aquellos que logran identificarlo: discípulos, enfermos curados, demonios. A este misterio sobre la verdadera identidad de Jesús llamamos el secreto mesiánico de Marcos. La intención del autor es expresar la firme decisión de Jesús de abrazar la pasión, por ser esta la voluntad divina. Es que el pueblo esperaba un Mesías glorioso en el sentido humano de la palabra. Esperaba un rey político que lo libere de la dominación romana y que establezca un reino terreno. Pero el camino de Jesús no tiene nada que ver con triunfos terrenales y victorias sobre los enemigos. Jesús viene a establecer un reino espiritual a través de la humillación, el sufrimiento y la muerte. Solo a la hora de la cruz es cuando Jesús se manifiesta como Hijo de Dios. El Evangelio revela la identidad de Jesús a través de la confesión pública del oficial romano en Marcos 15:39. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. 6. El Evangelio de Marcos en realidad termina en el capítulo 16, versículo 8. Acaba con el mensaje de Pascua. El crucificado ha resucitado. Va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Las mujeres que recibieron el anuncio de la resurrección quedaron tan asustadas que no llevaron la noticia a los discípulos. Los versículos del 9 al 20 son un añadido posterior muy antiguo, que no pertenece al autor, pero resume las apariciones del resucitado y anima a la comunidad a continuar su misión en medio y a pesar de las persecuciones.